que quedaron sin destruir. Los 1.500, los cerca de 1.200 hombres que desembarcan con las provisiones y las municiones que llevaban arriba, porque los suministros en cuanto a municiones y a otras cosas necesarias se encontraban la mayoría de ellos en el buque Houston, y el buque Houston es hundido. Esos hombres estuvieron 72 horas peleando con la que llevaban encima de municiones y de vituallas contra miles de soldados y milicianos de Castro. La cifra final lo dice todo. La brigada tuvo 104 bajas, 104, incluyendo en ellos nuestros compañeros que murieron en los campos de entrenamiento de Guatemala, los 9 asesinados en la Rastra, los 10 que murieron en el bote Celia y los 9 fusilados, 5 de la brigada y 4 de los teams de infiltración de la brigada. O sea que nosotros tuvimos 63 bajas en combate contra, y esto no es exageración y se ha demostrado fehacientemente que las fuerzas de Castro tuvieron alrededor de 3.000 bajas por esos 140 hombres que desembarcaron y que pelearon por 3 días. Jorge, ya te adelantaste un poquito a mi pregunta, pero de todas maneras quisiera que dieras detalle. ¿Cómo fue que te capturaron a ti? ¿En qué condiciones? Ya dijiste que eras parte de los equipos de infiltración, pero ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? Tuve la satisfacción de pertenecer al primer team de infiltración de la brigada que desembarcó por la zona de Canacil el 14 de febrero de 1961. La misión nuestra era la de unirnos a unas guerrillas que ya estaban, guerrillas del MRR, que se encontraban ya operando en la zona sur de Matanzas, entre las que estaba como capitán Herelio Peña de jefe, el Pichi Catalá de muerte heroica años después como segundo. Nuestra misión era el instruir, ayudar a organizar y entrenar a los hombres que estaban en esa guerrilla, y a su vez pues tratar de conseguir el suministro aéreo a través de los equipos de radiotelegrafía, que yo, aparte de ser el segundo jefe del team de infiltración, era el radiotelegrafista del mismo. El 19 de marzo del año 61, estamos hablando un mes antes del desembarco, nuestro campamento, que estaba ubicado en una zona cerca de Manguito, que eufemísticamente se le llamaba La Montaña, y de montaña solo tenía el nombre, matojos, arboledas, unas cuantas cuevas. Amanecimos ese 19 de marzo rodeados por 1.500 efectivos del ejército rebelde. Ya nuestro campamento había sido delatado, amanecimos rodeados, éramos 29 hombres. Éramos 2 de los teams de infiltración, porque otros 2 habían pasado a otra guerrilla, y los guerrilleros de esa guerrilla, valga la redundancia, casi todos eran muchachos de Jovellano, muchos provenientes precisamente de las filas del ejército rebelde. Amanecimos rodeados por esos 1.500 efectivos. Se estableció el combate. La primera parte de la guerrilla logra romper todos los cercos. Yo decido quedarme para la segunda parte,
porque quería destruir los equipos de radiotelegrafía. Después de haber roto algunos cercos y en compañía de 2 de los guerrilleros, atravesamos una explanada y nos confrontamos con un grupo de soldados que venían hacia nosotros. Se estableció el intercambio de disparos y los 2 compañeros míos de la guerrilla cayeron muertos instantáneamente a mi lado con tiros en la cabeza, y yo caí con el pecho atravesado por un balazo de FAL. Y ahí es donde jamás perdí el conocimiento. Intentaron rematarme en 2 ocasiones, una un guardia a clavarme una bayoneta y alguien se interpuso, y la otra que me apuntaron con el FAL, me apuntaron y me dijeron: HP, te voy a rematar. Apretaron el gatillo y el FAL se había encasquillado. Ahí ya fui capturado y ahí ya comenzó otra etapa de mi vida, que no es la que nos motiva a estar aquí, como mi pena de muerte, la suspensión de la pena de muerte 1 hora antes del fusilamiento programado en el campo de tiro de Limonar, y después pues la conmutación a 30 años de prisión, que mi madre celebró como si fuera una fiesta cuando se enteró, por supuesto, porque lo que esperaba era la noticia de mi fusilamiento. Y después mi etapa de presidio, la cual ya se ha expuesto brillantemente por el compañero Ángel de Fana. No tuve tantos años preso, nada más que fueron 18. Y no, 18 en comparación con 20, 25 y 30 Mario Chani, no es nada, ¿no? Como decía Gardel. Así que, ¿y alguna otra pregunta? Sí, siempre se ha hablado de que la coordinación que empezó con la administración Eisenhower y que después la intención de la administración de Kennedy, hacer una sincronización con la guerrilla que estaba en el Escambray. Pero a tu conocimiento, la oficialidad cubana, no el régimen, los rebeldes cubanos, la resistencia de la jefatura cubana, ¿había contacto activo o todo esto fue, digamos, un espejismo que los norteamericanos pues transmitieron, que realmente no había esa conexión? Porque se sabe que la tirada de armas fue desastroso, o sea que aparente como hay una desconfianza tremenda de parte del gobierno norteamericano con los rebeldes en el Escambray. ¿Tú recuerdas alguna conexión? Sí, cómo no. Positivamente que existía una conexión entre lo que era la lucha interna, tanto en el clandestinaje como en los alzados. Al extremo que, como decía también anteriormente, los 60 y pico hombres de los teams de infiltración de la brigada entramos a Cuba con distintas misiones, así como la mía fue la de unirnos a la guerrilla de Matanza. Otros compañeros de la brigada fueron a dar al Escambray, otros a las guerrillas de Alberto Moller que estaban en la Sierra Maestra, y muchos se unieron al clandestinaje que estaba operando en las ciudades y principalmente en La Habana. O sea, existía eso, y existía el plan de que cuando se produjera la invasión, todo ese andamiaje se iba a echar a funcionar. La gran incógnita, la gran pregunta, más que 64,000 pesos, es ¿por qué no se les avisó? Porque inclusive miembros nuestros de los teams de infiltración de la brigada, como por ejemplo el actual comisionado aquí del condado, Javier Souto, que forma parte junto conmigo del grupo de infiltración y de fundación de la brigada, se vino a enterar que el desembarco estaba teniendo lugar a través de la radio de Cuba. Han querido justificar de que no se les avisó a los que estaban dentro por temor a indiscreciones. Infantil. ¿Para qué nos mandaron a nosotros a Cuba? Pero sí, existía teóricamente, ya vimos que teóricamente la conexión entre ese
clandestinaje militante y los hombres que habrían de desembarcar en Cuba. Bueno, termina el año 66, termina, según nos dice Julio, la fase activa de la guerrilla, y de pronto en Miami surge el Plan Torriente. Algo, ya en esa época yo calculo que la mitad de la población ya era anticomunista. Había cambiado mucho el mundo del 59 al 66. Señor Font, ¿quién era Torriente y en qué consistía el Plan Torriente? Todo mis respetos a estos caballeros. José Elías de la Torriente era descendiente de mambises. Sus tres abuelos, tíos abuelos, padres habían sido coroneles, habían luchado, uno de ellos con Maceo, era de la cepa mambisa cubana, y en el caso de él se desarrolla como empresario en Cuba, agrónomo, criador de caballos, presidente de las ferias ganaderas de Cuba, hombre cívico, presidente de los primeros grupos ecologistas para proteger los bosques en Pinar del Río, el hombre que escoge el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos para coordinar la distribución de la gasolina durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, un hombre reconocido de honestidad intachable, que logra llegar al exilio y que logra asumir una posición como vicepresidente de Collins Radio, que era una de las grandes multinacionales de los Estados Unidos, en una época que los Estados Unidos todavía era la potencia de la América. Una persona con esa posición tenía acceso a todos los presidentes del hemisferio, a todos los cuerpos de mando del hemisferio. Al jubilarse a la edad de 66 años, a mitad de 1969, aquí tenemos un gap de unos 2 años, él lanza la idea del Plan para la Liberación de Cuba, que para muchas personas era un misterio porque él verdaderamente no lo explicaba, mantenía el misterio sobre el asunto. Era una respuesta a un momento, un contexto histórico donde podemos decir que la Revolución Cubana se había consolidado, su popularidad a nivel mundial era a nivel de los Beatles, de la gran Revolución Cubana, y él inicia un esfuerzo contrapelo de la historia, un momento que históricamente el exilio cubano estaba todavía representativo de muchas personas que vinieron en los primeros años, que habían luchado, como todos estos ejemplos, violentamente o sencillamente habían buscado refugio y habían comenzado sus vidas, pero todavía no perdían la esperanza de un cambio político en Cuba, porque todavía el elemento psicológico de la nación cubana, la dependencia psicológica a los Estados Unidos, no obstante los ejemplos de la Bahía de Cochino, de la crisis de octubre, esa generación todavía seguía la esperanza de que los Estados Unidos lograran un cambio para Cuba. Y Torriente desarrolla una estrategia diferente.
Si quieren la explico o tomo la... No, vamos a seguir precisamente con eso, pero un antecedente. Dado el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia después de la crisis de octubre, que en efecto prohibía y ha seguido prohibiendo hasta hoy mismo, para que todos lo sepan, que ahora está por escrito desde el 70, ¿qué remota posibilidad? Bueno, primero explica en sí en qué consistía el plan, pero ¿qué remota posibilidad de éxito puede haber tenido eso bajo esas circunstancias? La estrategia era la siguiente. Cuba no solo había consolidado su revolución en la isla, pero ya avanzaba el castrismo a través de la América. Montoneros, tupamaros, guerrillas por todas partes. Comienzan a surgir los gobiernos militares en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, que son los 3 puntos de contacto y de coordinación con José Elías de la Torriente, que se crea un pacto, y Costa Rica también entra en ese grupo, con la esperanza de que se pudiera convencer a los Estados Unidos de que se tenía que terminar con el gobierno de Cuba. Ahí es donde estaba el surrealismo histórico de que eso hubiera podido suceder. Pero había una guerra en las Américas que las fuerzas militares tomaron acción sobre ella, pararon en esa etapa a las guerrillas, y el caso de Cuba, el Plan Torriente, llegó a 2 puntos interesantes. Yo era el asistente, yo fungí como asistente personal. Yo me acababa de recibir, de graduar de la universidad, tenía 21 años y empecé a ayudar. Era el que manejaba la taquigrafía. Una cosa que se hizo en el exilio, que se logra en el exilio, una unidad, en mi opinión, como nunca antes vista ni después vista. Se firmó un acuerdo, un pacto de las vertientes. Firmaron los representantes del Partido Auténtico, o sea, los auténticos, Carlos Prioso Carras, firmó Andrés Rivero Agüero, firmó Juanita Castro, firmó la CTC. La Brigada 2506 fue uno de los puntales más importantes en el Plan Torriente. Juan Perullero. El médico Huerta puso $10.000 del fondo del Colegio Médico Cubano en el proceso. O sea, el exilio se unifica políticamente. Hay un gran evento en el estadio de Miami que se llena todo un lado, una manifestación increíble. Y se somete un cuestionario militar a través de la Asociación de Municipios del Exilio, que en aquella época, como ahora, pero en aquella época todavía era mucho más dinámico, mucho más no debo decir importante, más dinámico como asociación. Y yo no tengo la confirmación, pero por otras cosas, 60.000 cubanos llenaron ese cuestionario militar para luchar por la liberación de Cuba. Movilizado el exilio, en junio de 1971, la CIA toma control del Plan Torriente. Fue el día que yo parto para Washington. Es el día que llega, lo estoy mirando, el representante de la CIA, que era un señor americano alto, canoso, calvo. Hasta ese momento, los primeros 2 años, proceso de organización fue logrado estrictamente
por asociados de José Díaz de la Torriente. Eran todos patriotas cubanos. Cuando la CIA toma control, ya yo me salgo, así que no tengo los de... Mi pregunta sería, yo te voy a preguntar los números de efectivos que se ajustaron, pero sigue con lo que está con ese relato. Se apuntaron esas 60.000 personas. Llega la CIA. No sé cuánto, pero sí hubo entrenamientos militares en Brasil. No creo que eso haya sido de gran importancia, numéricamente hablando, sino lo que había era una reserva del exilio listo a dar un paso al frente si las cosas hubieran funcionado. Ahora, ¿qué pasa? Por los próximos 2 años y medio no se hace nada. Y se empieza a desgastar lo que se había logrado acumular, y llega un momento, esta es mi interpretación, analizando muchas cosas, viendo cosas, en mi opinión, de que la Unión Soviética comienza a rehabilitar la base naval de Cienfuegos para dar servicio a los submarinos nucleares, violando el pacto Kennedy-Khrushchev. Ahí la administración de Nixon, que ya está en plena política de coexistencia bajo Kissinger, pacta con la Unión Soviética. Se detiene la rehabilitación de la base naval de Cienfuegos y los Estados Unidos cancelan el Plan Torriente, porque ya los patriotas, los cuadros, como se dice, ya no estaban armando, ya era la CIA la que estaba armando. José Díaz de la Torriente dice, ¿cómo que se cancela? Toma un avión, se va al Brasil, se reúne con los militares y los militares le confirman que está cancelado todo. Ahora últimamente han salido muchos documentos sobre esos aspectos. Regresa a los Estados Unidos, da una conferencia de prensa que él va a hacer declaraciones porque él, en su inocencia, todavía pensaba que el presidente Nixon no sabía nada sobre esto, y a las 2 semanas es asesinado, y ahí termina el Plan Torriente. Lucas Escalona, el movimiento de derechos humanos. ¿Estaban ustedes conocedores más o menos de todas estas cosas que habían pasado en el exilio, viviendo ustedes en Cuba? ¿Y cómo se rompe esa situación de que ahora es derechos humanos y no rebelión o oposición? Bien, yo no soy el más adecuado para representar al Comité Cubano por los Derechos Humanos. El problema es que, por ejemplo, Ricardo Bofill se enfermó, estuvo muy enfermo, nunca volverá a ser lo que fue. Ricardo Bofill no va a volver a figurar nunca en política. Marta Fraile murió, Rivero Caro murió, Eddie López Castillo murió Reinaldo Bragado, murió Sebastián Arcos, Rafael Samuel no vive aquí, vive en Texas y está enfermo también. En fin, y yo supongo que ustedes no querrán en lugar mío a Oscar Peña, me imagino. Entonces, tienen que conformarse conmigo, yo soy lo único que hay disponible. Entonces, déjenme explicar ante todo quién soy yo. 7 días después de yo nacer, murió en España un periodista de izquierda, Pablo La Torriente Bravo, muy talentoso. No vamos a hablar de su periodismo y su talento, nada más que de una frase de él. Una imaginación orientada a la violencia. Ese soy yo. Me describió cuando yo tenía 7 días de nacido. Bueno, me describió antes de yo nacer. Yo nunca creí,
nunca creí en las soluciones pacíficas para Cuba. Pero había desaparecido ese formidable movimiento de guerrilla que fue el Escambray, que fue algo realmente extraordinario. En un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados había 50.000 soldados y milicianos. Datos del Ministerio del Interior, de un libro que se llama Todo es secreto hasta un día. Esos datos no son de la CIA, ni de ningún contrarrevolucionario, opositor o disidente. Ese es el Ministerio del Interior. 50.000 soldados en 5.000 kilómetros cuadrados, son 10 soldados por kilómetro cuadrado. ¿Cómo esa gente pudo sobrevivir tanto tiempo a esa concentración militar? Es algo casi increíble. Pero eso terminó, lo destruyeron. En cuanto al clandestinaje en Cuba, ellos tienen una capacidad represiva increíble. ¿Cuánta gente cayó presa cuando el desembarco de Cabella de Cochino? Miles de personas que no habían hecho, la mayor parte de ellos, absolutamente nada, pero eran personas que suponían ellos que pudieran estar interesados. A los estadios. Después criticaron a Pinochet por meter gente en los estadios, pero llenaron los estadios de presos. Bien, entonces no había posibilidad de clandestinaje en Cuba, no había posibilidad de guerrilla, tal como yo lo veía. Sin embargo, a mí lo único que me interesaba era la parte violenta. Y hay otro detalle. Yo solamente sé hacer dos cosas: escribir e inventar planes terroristas. Vamos a llamar la cosa por su nombre, aunque su nombre sea feo. Los planes que a mí se me ocurren, ustedes probablemente no los conocen porque ustedes, si me conocen a mí algo escrito por mí, es el periodismo. Ustedes no han leído mi novela. Yo no creo que haya nadie aquí que se haya leído una novela mía. Bueno, ahí hay un plan para lanzar un avión cargado de explosivos contra el Palacio de los Congresos cuando sesiona la Asamblea Nacional del Poder Popular, que está ahí Fidel y está toda la plana mayor, y echar abajo el edificio ese. Eso se me ocurrió a mí 5 años antes de que Al Qaeda hiciera algo parecido en la Torre Gemela. O sea, ¿verdad? Yo tengo talento para eso. Entonces, ¿cuál es el sueño mío? Tengo talento para idear acciones violentas, pero yo no soy un líder. Yo no tengo capacidad de liderato ni interés en ello tampoco. Hace falta un líder, hace falta dinero, eso es muy importante. Alguien con capacidad de liderato y con capacidad de buscar fondos. Y en Cuba eso es imposible, entonces tiene que ser aquí. Había una consigna muy linda lanzada aquí, no me acuerdo por quién: la guerra por los caminos del mundo. Exactamente eso es lo que yo hubiera querido hacer, guerra por los caminos del mundo. Pero los caminos del mundo no son la I-95 ni la Yugoslávia. Los caminos del mundo están fuera de los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos. Yo no quiero alianza con la CIA. ¿Por qué? No porque la CIA sea. El problema es que la CIA es muy fuerte. Y los fuertes siempre se inclinan a dominar a los débiles. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, si yo establezco una alianza con la CIA me va a querer manejar, como es natural. Como haría yo si estuviera en lugar de ellos. Tampoco quiero tener nada que ver con el FBI. El FBI es una organización policial muy eficaz, con muchos recursos, con mucha experiencia, prácticamente imposible de comprar. Entonces, la cosa tiene que ser fuera de aquí. ¿Qué es lo que yo imaginaba? Una organización